Hoy vamos a hablar sobre malla. Malla, hay diferentes tipos de tejido. Algunos tejidos estiran bastante, algunos tejidos de malla no estiran casi nada. Más tenemos aquí una tabla donde se puede ver en qué posición está ese tejido, dependiendo cualquier tejido. Aquí tomamos en cuenta no el nombre, ni la gramatura, ni el elastano, ni nada. Solamente agarramos el tejido y estiramos. Nosotros tomamos lo que estira. No nos interesa la composición ni el nombre del tejido. Entonces, como ejemplo, voy a dar un tejido suplex. Como ejemplo, el tejido suplex generalmente estira el 150%, más hay tejidos suplex que estiran menos. ¿Cómo saber si ese tejido estira el 150% o el 100%? Es simplemente agarrar 10 centímetros y estirarlo todo y ver a cuántos centímetros llega. Por ejemplo, el 100% de 10 centímetros es 20 centímetros. El 150% llegaría a ser a 25 centímetros. De 10 centímetros estiraría a 25 centímetros. Entonces, ya sé cuánto estira mi tejido suplex. Es el 150%. Para eso, yo voy a hacer un modelaje que esta tabla ya está padronizado para todo tipo de tejido. Para un 150% hago 35%, reduzco el molde, que es el tamaño P, que es de un P de tejido normal, padrón. ¿Por qué utilizo un tamaño P? Porque el tamaño P es lo que da a una persona adulta. No es ni gorda ni flaca, es un tamaño P normal. Entonces, de ahí empiezo a reducir el 35% en la cintura, en el cuadril, en el muslo, en la rodilla, en el botapié, en todo lo que dé para reducir el 30%, para que sea justo en todas las partes del cuerpo. El 35 y el 30%. 35 queda bien justo y 30% queda medio suelto. Generalmente la mayoría pide, no la mayoría, la verdad 50-50, porque hay personas que les gustan los leggings bien justos y hay personas que les gustan los leggings medio sueltos. Entonces 35% si reduzco va a quedar bien justo, 30% si reduzco va a quedar bien justo. Ahora, ¿de dónde he sacado esos 35 y esos 30%? ¿Y por qué es el tope para hacer una calza legging? Voy a diseñar aquí una calza. La calza generalmente la parte más justa en el cuerpo es la cintura, la parte más ancha es la cadera. Y como se coloca por abajo, la cintura tiene que pasar por la cadera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo más mínimo que tengo que colocar aquí es reduciendo 35%, pero ese es el 35%. En el contorno total tiene que estirar la medida de cuadril o un poquito más. Entre 35 y 30% está la medida. Ahí puedes variar, ¿no? 36, 37, 38 o algo así. Digo, 34, 33, 32, disculpen, uno se equivoca. Ahí puedes variar, tienes 5 números para variar. Entonces, si reduzco a la cintura, la medida de cintura, 35%, va a dar una medida que va a estirar al 50% del cuadril, que va a ingresar tranquilamente. Entonces, por eso este es un tamaño exacto para ese tejido, para esa cantidad que estira. Entonces, todo tiene un padrón. Por ejemplo, este mismo modelo, este mismo leggings, si lo aumento 35%,
directamente se va a convertir en un padrón tamaño P en tejido plano. Si lo reduzco, se va a convertir en un legging. Ahora, si digamos quiero hacer, tengo un tejido que solamente estira el 100% y ya no tengo la base de la P, esta misma base del legging lo transformo en una base P y de esa P lo reduzco el 100%. Lo mismo, el 25% si lo reduzco va a dar a una medida de cintura que estire a una medida de cuadril. Entonces son son dos lugares aquí encima que debemos tomar en cuenta y un lugar es en el botapié. Con eso son 3 lugares que del legging debemos tomar en cuenta bien exacto. Porque en esos 2 lugares puede ser que reduzca o puede ser que aumente un poco, pero sin variar. ¿Por qué? Porque hay tejidos que a veces precisan un 30% en el botapié y un 35% en el cuerpo. Esa es la forma de que yo hago los modelajes, y aquí en Creaciones AXA de esa manera hacemos todos los padrones siguiendo esta tabla y para que su producción también salga exacta y también nadie les diga si está grande o está pequeño, ni tampoco ustedes hagan modelajes muy grandes donde simplemente van a perder el tejido, porque el secreto de la malla es hacer al punto exacto para poder economizar tejido y para que al cliente también le vista correctamente. Eso sería todo lo que es el malla. Chao.